principal de parte de tanto de Pablo el rector como de las autoridades y los vices, que agradecemos que estés acá. Para nosotros es un placer. Esta semana es una semana particular porque hicimos articulaciones entre cátedras, entonces de alguna manera viene como a sumar y a enriquecer esta articulación que venimos haciendo durante toda la semana, que arrancó el viernes de la semana pasada y que hasta ahora viene siendo muy rica. Y hoy particularmente creo que vamos a tratar un tema que para nosotros es importantísimo. No voy a decir mucho más que darte la palabra a Andrea, agradecerte nuevamente y no sé si por la espalda, antes de presentar, me voy a dar el lugar, me dan un poquito de miedo, acá los profesores. Muy bien. Bueno, agradecer una vez más nos parecía con Javier, con el profesor Sursolo, en esto de la semana esta particular y teniendo en cuenta esta temática que es tan pertinente para los espacios que nosotros compartimos en diferentes modelos de intervención de prácticas, tanto en lo formal como en lo no formal, nos parecía algo que hay que estar informados e informadas, que hay que saber qué se puede hacer, cómo se puede hacer y ante qué situaciones hay que hacer algo y de qué manera. Entonces nos parecía que frente a algunas situaciones que hemos compartido, distintos eventos, nos parecía importantísimo que esté esta temática. Sí, aparte con esto, bueno, Andre va a ser la que va a estar encargada de sacarme la charla, pero es esto que nosotros siempre decimos de estar atento a ciertas situaciones y hoy después, seguro que nos vamos a ir con otro montón de herramientas para esto de detectar, derivar y nunca diagnosticar, en esto de que nosotros no tenemos esa capacidad o no tenemos el título que nos habilita, pero sí para estar atentos a ampliar la mirada y decir, epa, ¿qué está pasando acá? Pero bueno, esto lo que dijo Santi, el tema de las articulaciones, también el tema de que no solamente la semana de las articulaciones, sino también contamos con el apoyo del ICEF. Esta charla también está siendo para el ICEF. Y bueno, me parece que no sobran las palabras, vamos a dejar a Andre, licenciada en psicología, con varios títulos, Profesora de educación inicial, profesora y a cargo del departamento no sé qué, del Instituto de Tiempo Libre de Recreación. Somos muy informales, nosotros saben que es así, ¿no? Pero bueno. Y soy perito psicóloga del cuerpo técnico, auxiliar del fuero de la responsabilidad penal juvenil. Exactamente, entonces, le damos la bienvenida a la... Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por el espacio, acá a los compañeros, al profesorado, a las autoridades. Como bien decían por ahí, vamos a hablar de un tema que es complejo y difícil. Y también que creo que todos y todas sabemos que nos suele encontrar en alguna situación donde hemos visto, hemos escuchado, nos han contado, hemos tenido dudas. Pero para saber un poco más algo del abordaje que aparece vinculado a indicadores de sospecha, porque como bien decía Javi, nosotros vamos a ver algunas situaciones, algunas acciones que nos pueden hacer o nos pueden generar duda, pregunta, nos pueden asustar, nos pueden generar temor, porque esto también nos pasa, somos personas que nos estamos formando en esta carrera, también trabajamos en otros espacios, tanto formales como no formales, y es esperable que alguna situación pueda ocurrirnos. Frente a esto, primero me interesa contarles un poco el marco general de esta problemática que con los años, con el advenimiento de todo lo que fue y es el feminismo, se ha visibilizado mucho más. La violencia sexual, yo acá puse abuso, que es un término del Código Penal, que es la figura penal, que sabemos que es un delito, que tiene diferentes variantes, que no vamos a entrar en eso porque no nos interesa. Para nosotros los psicólogos y los profesionales que trabajamos en este campo hablamos de violencia sexual. Y las violencias son varias, ustedes deben conocer alguna. ¿Quién me cuenta algún tipo de violencia que estudió, se enteró, leyó? verbal, Física, psicológica o emocional. Verbal, que forma parte muy bien de la emocional. También tenemos violencia económica, violencia reproductiva. Digo esto para situarnos en contexto.
Vamos con la primera. Primero elegí una definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿se escucha? Que define el maltrato infantil vinculado a niños, niñas y adolescentes como abuso y desatención, que son objeto los menores de 18 años, que incluye todo tipo de maltrato, físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, poniendo en peligro su supervivencia en un contexto de responsabilidad, confianza o poder. Presten atención, ya lo vamos a ver. ¿Por qué hablo de contexto de responsabilidad, confianza o poder? Porque siempre en una situación de violencia sexual hay alguien que tiene un lugar de abuso, de autoridad o responsabilidad frente a un niño, niña o adolescente. Es asimétrica la relación. En el abuso sexual siempre es asimétrica, no olvidemos eso. Entonces, ¿qué vamos a recuperar? Que hay distintos tipos de maltrato que equivalen a las violencias y la que vamos a ver hoy específicamente es la violencia sexual. Sí. Las estadísticas sobre abuso sexual son alarmantes. Los datos aportados por UNICEF revelan que solo en América Latina se estima por año hay 2 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de este hecho. Estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos, o sea, no niños, niñas y adolescentes, de todos los adultos, manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. Estamos contextualizando este fenómeno. Estamos poniéndole marco a esto para saber de qué hablamos, sí. La estadística nacional, nuestro país, ¿sí? Tenemos poca estadística. Saben que Argentina en eso está complicada, pero según el Programa Nacional de las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de Nación, desde 2017 a octubre 2022, pensemos que acá está incluida la pandemia, que todo este tipo de situaciones se incrementaron fuertemente. Hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el 77,6 femeninas, el 21,2 masculinas. Estos son los desagregados, donde vamos a ver que se incrementa, si lo llegan a ver, a medida que pasan los años, y desde 2017 a 2021 se registra una suba constante en la cantidad de niños, niñas y adolescentes violentadas. Fíjense esto, entre 2017 y 2021 el incremento fue del 126%. Pensemos que esto es una situación que es grave, que nos debe alarmar. Nos debe alarmar, obviamente, como país, como nación que tiene que abordar estas cuestiones porque saben, vuelvo a decir, que este tipo de fenómenos se fue visibilizando con el tiempo. No es que desde siempre fue así. Después esto lo vamos a ver. Antes esto, no estaba bien visto hablar de esto. No se hablaba de esto y se ocultaba. Aún sigue pasando. Sí. Bueno, acá traigo una definición más psicológica. Vieron que los psicólogos siempre tenemos como la cosa un poco más específica. Fabiana Tomei, que es una colega de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil, define el abuso como conductas de reapropiación y desapropiación sexual. ¿Por qué la define así? ¿Alguien piensa, asocia? Apropiación y desapropiación. Muy bien, es disruptiva, muy bien. Y aparte, si yo me apropio de algo, ¿dónde pongo ese algo? ¿Qué categoría tiene? De mi pertenencia. ¿Y si es mi pertenencia, qué es? Un objeto. Muy bien, es un objeto. Y si es un objeto, no tiene ninguna cualidad que tenga que ver con la condición humana, que es un sujeto. Por eso es tan importante que pensemos a nuestras infancias y adolescencias como sujetos de derecho, no como objetos a tutelar, a cuidar. Yo te digo lo que tenés que hacer. Esto también es un cambio de paradigma. No olvidemos esto cuando vamos a trabajar a las escuelas, a los clubes, a todas las instituciones formales y no formales a las que vamos, ¿sí? Y hay una invasión del espacio físico, corporal y psíquico de ese niño, niña y adolescente. Como decía muy bien la compañera, es disruptivo,
es inesperado. ¿Qué hace ese adulto? Invade el espacio corporal de ese niño, que tiene que ver con el acceso a su cuerpo, también el espacio físico, corporal y emocional, porque lo que se establece es una lógica que nosotros llamamos de secuestro emocional. Es como si lo pudiese capturar a ese niño sin, digamos, sin llevarlo físicamente a otro lugar, sino que lo que hace es, a través de una lógica particular, que veremos algo después, lo que desarrolla es un vínculo donde el niño se siente atrapado. Por eso, muchos adultos que dicen erróneamente, ¿y por qué no dijo nada? ¿Y por qué no contó nada? Pero si yo estoy siempre mirando, si yo estoy siempre atento. Porque los niños, niñas y adolescentes no tienen el desarrollo y la pauta evolutiva, madurativa y psicosexual que tenemos nosotros los adultos. Los niños no pueden hablar de esto como una mujer o un varón que le pasa esto y quizá puede hablar. Sabemos, por historias de otros, por propias, por lo que nos haya pasado, que no es fácil hablar de esto. Así que ojo con esto, de decirle a los niños... Claro, depende de la edad. Ahí después vemos, muy bien lo que decís. En la etapa que sería la infancia, la primera infancia, porque sabemos también que el abuso empieza desde muy chiquititos en algunos casos, no se entiende la conducta abusiva como tal. Pero eso lo vemos después, ¿dale? Atrapamiento vincular, sexualizado y o genitalizado. ¿Qué quiero decir acá? No siempre hay contacto corporal con el abusador, ¿sí? No siempre el abusador toca al niño, manosea al niño o le hace algo más. A veces solamente exhibe sus partes íntimas, se muestra, le habla de cosas que no corresponden, le muestra material pornográfico. Eso también es abuso. No hay siempre contacto corporal, no olvidemos eso, ¿sí? Y esto pasa un montón. Es lo que nosotros llamamos, que vamos a ver después, el grooming, ¿sí? Que es justamente el acoso a través de las redes que hacen adultos o adolescentes mayores hacia niños y niñas. El grooming se incrementó un 400% durante la pandemia. O sea, yo que les contaba que soy perito psicóloga, atendimos un montón de casos de ese tipo, que es muy difícil de probar aparte, ¿no? Bueno, y acá lo último, el niño, niña o adolescente, no es que es una cuestión de seducción, es una conducta de sometimiento, no tiene opción el niño, niña y adolescente. Así que lo más importante también es que tengamos en cuenta que el pibe no puede decidir, no puede consentir la conducta con ese adulto, como dicen algunos adultos. No hay posibilidad de consentimiento, porque el niño no tiene el desarrollo madurativo y psicosexual que le permita consentir una conducta, ¿sí? Esto también es muy importante. Sabemos a través del código, ya te dejo, que a partir de los 16 hablamos de otro momento del desarrollo evolutivo. Por eso cuando pasa con adolescentes después de 16 años hay otro tipo de abordaje. Sí. ¿Ese desarrollo tiene que ver con la edad solamente? O sea, la edad biológica de la persona o con una educación universal. Como que tiene que ver con las dos cosas, pero ¿cuándo se considera que una persona está preparada para consentir un acto sexual o algo así? Dos cosas te contesto. La primera es que depende del desarrollo evolutivo puro desde el punto de vista biológico, pero todos sabemos acá, porque estamos estudiando, que el sujeto humano se nutre de otro tipo de intercambios con el mundo externo, la relación de apego con sus padres o figuras de apego, la relación con el mundo externo, el proceso educativo, todo tiene que ver. Ahora, a partir de los 18 años, hablamos de adolescentes que pueden consentir. A partir de los 16 el código establece otro tipo de abordaje. Y te voy a contestar algo más. La madurez sexual puede tener que ver con la cuestión biológica en tanto y en cuanto al desarrollo, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo un abuso de una niña de 6 años que de un adolescente de 13. Pero es una situación bastante compleja de analizar desde el punto de vista judicial, porque hay, digamos, historias de vida, historias familiares, donde estas cuestiones varían fuertemente. Así que lo que tengo para decirte es 18 años, mayoría de edad, 16 años que el código establece, donde hay una posibilidad de pensar las relaciones entre adolescentes de otra manera.
Y lo que señalé al principio, para hablar de abuso hablamos de una relación asimétrica entre un adulto y un niño, o un adulto y un adolescente, y hablamos por lo menos de 5 años de diferencia en la edad. Ejemplo, un niño que es abusado por un adolescente mayor. El niño puede tener 8 y el adolescente puede tener 15. ¿Me siguen a dónde voy? Sí. Después vamos a hablar de otro tipo de conductas entre adolescentes y entre niños. ¿Te respondí? Sí, gracias. Sí. Bueno, y acá les leo rápido una definición. No olvidemos que hoy la idea es abrir el tema, después si nos interesa y queremos seguir pensando, seguiremos viendo la temática. Conductas o actos que contienen un contenido sexual que lo comete una persona adulta hacia una niña, un niño, niña o adolescente, con el propósito, presten atención acá, de conducir a su gratificación sexual. Exclusivamente el ofensor realiza esas acciones para su propia gratificación sexual. La gratificación del ofensor va a estar ligada al placer que le produce la relación. Acá también prestamos atención, dominio, sumisión, control. Siempre los abusadores tienen una base vinculada para su gratificación a esto. Necesitan dominar al otro, hacerlo, someterlo para poder controlar. Esto pasa siempre y sabemos, porque venimos estudiando hace mucho esto, vieron que uso primera persona del plural, que no hay un único perfil de abusador ni de ofensor. No hay un único perfil. El que afirma eso no es correcto. Por eso también tenemos que entender que no es que el ofensor sexual, el victimario, el agresor, son distintos modos de denominarlo, va a ser alguien, digamos, que tiene determinadas características. No es así. Así que, ojo, si bien se hacen perfiles de, la mayoría son varones, la mayoría son heterosexuales, la mayoría tienen parejas, son perfiles de descripción, nada más, que quede claro eso. Bueno, sigo. Por ahora se entiende, estamos bien, sí. Estamos atentas, atentos, muy bien. Y tienen una intención sexual que no es comprendida por los niños. Acá lo relaciono con lo que preguntaba el compañero. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes no tienen la madurez evolutiva, sexual, emocional para entender eso que está pasando. Y lo voy a articular con lo que decía la compañera acá, que muchas veces, ya te dejo, los niños más pequeños interpretan las conductas abusivas como juegos sexuales. ¿Por qué? Porque no lo viven como algo traumático, porque el ofensor se encarga de hacerlos sentir bien con esas conductas. Por ejemplo, me hacía cosquillas, me gustaba un montón, jugábamos a las cosquillas, después jugábamos al caballito, después me daba una golosina, después volvíamos a jugar, me decía que yo era su mejor amigo. Estos son los relatos que escuchamos en los nenes más chicos, donde esa conducta va progresando desde el punto de vista del contacto. Puede empezar con juegos inofensivos, después pasa a tocar algunas partes íntimas del cuerpo del niño, después el tocamiento se sostiene, después pasa a otro tipo de conductas más complejas. Para considerar el abuso sexual tenemos que hablar de progresión de la conducta del ofensor. ¿Se entiende? Hay ofensores que solamente con estar cerca de los chicos sostienen la relación abusiva. O sea, fíjense el espectro amplio que tienen las conductas de este tipo de sujetos, ¿sí? Allá la compañera. No, justo eso que dijiste, iba a decir que por los términos que usamos suena como, por lo menos de mi lado digo, siempre hay uno malo, uno bueno, y para el niño a veces es lo más normal y natural en su momento. Exacto. El niño realmente no siente que esté pasando algo malo y hasta lo puede disfrutar y sentir placer en ese juego sin entender que es una conducta sexual abusiva. Perfecto, lo que dijiste, perfecto. Por eso nosotros que evaluamos, por lo menos mi trabajo es evaluar niños, niñas y adolescentes cuyos padres hacen denuncias vinculadas a estas situaciones, me ha pasado escuchar juegos que relatan con el ofensor donde no lo viven de manera traumática, porque todavía no hay una construcción de la sexualidad que les permita interpretar eso. Y eso también a nosotros psicólogos nos da la pauta de que algo está mal, porque nosotros tenemos una memoria, ¿sí?, que determina que las situaciones que no vivimos las relatamos de una manera y las situaciones que sí vivimos las relatamos de otra.
Entonces, no es esperable que los niños y niñas de determinada edad, vamos a poner aproximadamente desde los 3 hasta los 12 años, nos hablen de conductas vinculadas a la sexualidad, de juegos vinculados a la sexualidad, de tocamientos que exceden lo que tiene que ver con los hábitos. ¿Me siguen a dónde voy? Entonces, cuando uno va escuchando que los chicos te dicen, tal, me puso a caballito todos los días y me movía, uno ahí tiene que prestar atención, porque no es esperable ese tipo de juego, por ejemplo. Y a veces uno le pregunta, como cuando también vemos pibes que están con un moretón, con una lesión, que son muy retraídos, ya lo vamos a ver esto, pero es como que tenemos que tener el mismo registro de peligro, ¿sí? Porque eso es negligencia y maltrato hacia los niños. Bueno, esto ya lo dije, esto me interesa un montón. Fíjate esto, alrededor del 90% de los casos, el victimario forma parte del vínculo de confianza de los niños, niñas y adolescentes. O sea, forma parte de la familia. Familia nuclear, o sea, figuras de apego, hermanos, o familia extendida, tíos, primos, todos, ¿sí? Y es conocido por los chicos o por la familia. Entre el 10 y el 15, el victimario u ofensor es desconocido. Es lo menos habitual. Desconocido. Cuando hablo de, digamos, de entorno del niño, hablo de docentes, amigos de los padres, familia extendida, todo eso. El abuso intrafamiliar es el más habitual, sepamos eso. Es muy poco habitual el realizado por desconocidos, ¿sí? Sí. Bueno, acá lo que decía, índole intrafamiliar o por parte de allegados. Acá lo que decía antes, las características propias del mecanismo abusivo, donde el silencio se vuelve clave. Esto quizá lo leímos o lo escuchamos. El ofensor le va a decir a ese niño, niña y adolescente que lo que tienen es una relación muy especial y que no la va a entender otra persona, que la vamos a guardar y va a ser un secreto entre nosotros. Así que vos no le cuentes a mami que nosotros jugamos a esto y dale que yo te traigo para la próxima el chocolate que vos me pediste. Siempre hay una especie de relación, obviamente patológica, donde se le pide al niño el secreto. Esto es condición también para interpretar que eso es una conducta de abuso. ¿Me siguen? Esto es muy importante, chicos, chicas, porque esto a veces los chicos, cuando vos le preguntás, che, te escuché que le estabas contando que siempre que vas al baño, Carlitos te acompaña y te quiere bajar el calzón. Y escuché que nada, que no te gustaba, que te enojaba. Y a veces, porque los pibes cuando encuentran un adulto de confianza, hablan de esto. No se trata que vamos a ir a invadir su espacio de intimidad y preguntarle, pero cuando nos llega ese pedido o ese relato de un niño, niña o adolescente, tenemos que escuchar de manera respetuosa, en un lugar privado, nunca decir cosas que nos pueden comprometer y después no podemos cumplir. Después voy a retomar esto, pero a veces nos va a pasar como docentes, como referentes de algún espacio, que los niños sientan confianza con nosotros. Y eso es genial, pero tenemos que saber qué hacer, ¿sí? Y no tenemos que minimizar tampoco, ¿sí? Bueno, ocurre en el ámbito intrafamiliar, todas aquellas personas que conforman el grupo familiar biológico, político, adoptivo, padres, padrastros, puse todo, no me olvidé de nada. Abusos sexuales extrafamiliares involucran a aquellas personas que no conforman el grupo familiar, pero tienen suficiente acceso, ejemplo, cuidadores, docentes, amigos, allegados de la familia o algún otro miembro en particular. Sí. Bueno, acá lo que les contaba. ¿Qué conductas configuran abuso? Porque después vamos a ver juegos sexuales. Conductas progresivas que pueden culminar en la penetración puntual, genital, la penetración con dedos, la violación, que es un hecho que ocurre una única vez, inesperado. Les cuento esto que hay una especialista norteamericana que se llama Lenore Terr, que habla de dos tipos de trauma.
Trauma tipo 1, que es la violación, que es un hecho inesperado, que el sujeto lo agarra, digamos, en una situación que irrumpe en su vida, que puede ser también comparable con una catástrofe natural. Fíjense el impacto traumático en nuestro psiquismo. Y el trauma tipo 2 o incidente tipo 2, que es todo lo que tiene que ver con las violencias sostenidas, que permanecen en la vida del niño, donde el niño sabe que va a estar sometido a algún tipo de violencia, que seguramente la sexual es donde más pasa esto, y no puede hacer nada para zafar de esa situación. Ese sería el incidente tipo 2, que es un tipo de trauma sostenido con exposición reiterada. ¿Me siguen la diferencia? El impacto en el psiquismo es muy parecido, pero son dos tipos de incidentes distintos. El impacto que produce es muy grave, ¿sí? Uno puede ser la amnesia disociativa, la amnesia selectiva, el olvido marcado de algunas situaciones, ataques de ira. Después vemos algunos efectos. Explotación sexual comercial, utilización para relaciones sexuales remuneradas, todo lo que es el sudeste asiático y todo lo que tiene que ver con el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes que son ofertados como objeto para eso. Digo, estamos en un marco donde podemos hablar de esto y entender que es una situación de extrema gravedad, ¿no? Sobre todo niños, niñas que vienen de países muy pobres, donde los padres los venden o hacen algún tipo de circuito y terminan en esa situación. Distribución de material infantil, no hablamos más de pornografía infantil, es un concepto que ya no se utiliza, es erróneo, hablamos de material de difusión sexual. La connotación infantil, esto lo trabaja Eva Giberti para la persona que le interese, tiene que ver con que el niño no es responsable de eso, el niño es tomado como objeto. Utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales donde existe también un intercambio económico. La trata que sabemos que es una de las situaciones más graves en nuestro país, cada vez se agrava más, porque todo lo que tiene que ver con las fronteras en el norte está, digamos, muy abandonado. Esto lo vemos nosotros que trabajamos en el Poder Judicial. Implica el ofrecimiento, captación, transporte o traslado dentro o fuera del país, acogida o recepción de niños con fines de explotación sexual. Bueno, el caso Marita Verón, alguno que haya escuchado, nosotros que somos más grandes nos acordamos que la mamá, bueno, se infiltró en grupos para encontrar a Marita y todavía no la encontró. Grooming, acción deliberada por parte de un adulto de acosar sexualmente a niños, niñas y adolescentes mediante el uso de Internet. Sí. Bueno, llegamos acá, vamos a hacer un parate hasta acá. Porque tiré 1, 2, 3, así como intenso. ¿Se entiende algo de lo que tiene que ver el marco vinculado a la conducta de abuso sexual, cómo ocurre, entre quiénes ocurre, quién la promueve, ¿sí? ¿O repasamos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dijiste recién que ya no se llamaba y estaba mal llamado decir pornografía infantil, que era material de difusión sexual de niños, niñas y adolescentes. Ya no se habla más, porque la connotación infantil, lo que dice Giberti es que pareciera que el niño tiene responsabilidad en eso y no la tiene, claramente no. Entonces, con esto que contaba, ¿viste? Con el advenimiento de nuevas categorías de lectura y análisis de estos fenómenos tan complejos, se ha propuesto otro tipo de denominación porque sabemos con Foucault que el lenguaje determina mucho de lo que decimos y de lo que hacemos. Nombrar como corresponde es obligación nuestra como docentes, saber de esto, porque nos puede tocar esta situación y está muy bien que puedan diferenciar, leer, preguntarse, para después poder compartir esto con los equipos de trabajo. Que nos toque, porque uno no va a ir solo a hacer la denuncia, ¿sí? Y otra cosa más, con la ley Micaela hay un cambio de paradigma y sabemos que lo que ustedes saben que el abuso antes era un delito de acción privada, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Que si no había una parte que querellaba y denunciaba, esto no se investigaba. Ahora esto no es así. Los que trabajan en las escuelas ya lo saben, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede ir y realizar una denuncia y el fiscal debe investigar. Y después, una vez que termina la investigación, determina qué pasa con eso. Yo en el cuerpo técnico recibo muchos chicos y chicas
que la denuncia la hizo la escuela, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque hablaron con el profe de educación física, la profesora de biología. ¿Por qué? Porque se sintieron cómodos, se sintieron escuchados, alojados. De alguna manera tenemos que pensar que estamos viviendo una época donde la relación con el adulto es compleja. Las relaciones con las figuras de apego también se modificaron. La pandemia nos dejó en un estado emocional de mucha indefensión. Entonces tenemos que revisar nuestros vínculos con nuestros estudiantes, sobre todo si trabajamos con chicos y chicas, ¿sí? Bueno, y quiero hablar de esto, que se habla menos que de lo anterior, imagínense. Pero primero voy a tomar agua porque tengo sed. Gracias. Qué bien que tengo así. Bueno, dale. Disculpa, si es una consulta cuando la institución, cuando se denuncia, ¿no?, un hecho, ¿cómo? Desconozco, por eso te pregunto. Sí, sí. Si el nene no se va al colegio, le cuenta al profe de educación física, determinan que fue abusado. No, paremos ahí. No determinan, pero no bueno, determinan. Denuncian un hecho. ¿Va al docente o va a la institución? No, el docente, está bien, el caminito me preguntas, sí, el protocolo. Esto lo tenemos que preguntar siempre cuando vamos a laburar. ¿Qué pasa si, no te digo el primer día que vas a laburar preguntar eso, pero te tenés que informar? En general, lo que yo escucho como psicóloga, no me ha pasado como docente. No, sí, me ha pasado, pero con adultos, ¿sí? Donde ha habido situaciones de violencia sexual entre estudiantes. Entonces, vamos al equipo de género, ¿sí? Que por suerte hay en las instituciones. En ese caso, tu obligación es informar a tu referente. Ustedes saben que hay estamentos, ¿no? Si es el jefe de departamento, si es la directora de la escuela, si es el equipo de orientación escolar. Y en general, la persona que realiza la denuncia, por lo menos lo que yo veo, es la figura de autoridad de la escuela. De todas maneras, en el caso que se nieguen, vos podés hacer la denuncia. Pero esto tiene que ver con esto que les contaba de la modificación con la ley Micaela, que todos acá conocen qué pasó con Micaela, que estudiaba educación física, así que no hace falta que yo lo cuente. Pero pensemos que es una responsabilidad importante y que tenemos que poder, a ver, cuando vos haces la denuncia, contás lo que el chico o chica te contó. No es que tenés que ir con un diagnóstico, porque como bien decía Javi, nosotros no diagnosticamos. Sí, pues yo sí, pero ustedes no. Y lo que hacen es, Carlitos o Carlita, estoy con Carlitos, voy a cambiar el nombre porque tal me contó que la mamá le pegaba, ponele, porque a veces hay varios tipos de violencia en las situaciones, y me dijo esto, esto y esto. Y aparte a eso se le suma nuestra mirada como profes o docentes, o el rol que tengamos, sobre lo que es la conducta de ese niño. Después vamos a ver algunos efectos como indicadores conductuales y emocionales de niños, niñas y adolescentes abusados. Porque también si vos hacés una lectura de proceso, como debemos hacer los docentes, ¿no es cierto? Que no es que hacemos una foto de cada pibe, vos vas viendo al pibe, vas a dar las clases, lo ves cómo juega, cómo interactúa, cómo se vincula, eso siempre es información, ¿sí? ¿Te contesté? Sí. Me da duda de si suponete que un niño o una niña sale a contar toda la verdad, se lo cuenta a alguien. Sí. ¿Eso ya cuenta como una prueba para la justicia o no alcanza, digamos, como una prueba? Es muy buena la pregunta. Es un relato de un niño o niña abusado que en general, como digo yo, si el niño no vivió esa experiencia, no tiene la capacidad madurativa intelectual para inventarla. Esto es así. Un niño que no vivió experiencia sexual no la puede inventar. Entonces, eso es una prueba. Luego hay que tramitar el proceso de investigación. Se llama investigación penal preparatoria. El niño es llevado a donde trabajo, por ejemplo, yo, y son evaluados por trabajadores sociales, psicólogos y médicos acerca de lo relativo a la denuncia. Y ahí se valida o no si ese hecho corresponde a un hecho de abuso sexual. Muchas veces, chicos, hay denuncias que no corresponden a abuso sexual. A mí me pasó hace muy poco
que tuve una nena de 3 años que jugaba con el hermano de 8, no, de 6. Y la verdad que fue una situación de juego sexual. La mamá hizo la denuncia, no la mamá, la mujer del papá, porque, digamos, era el hermano por parte de otra pareja, entonces se armó ahí todo un lío, hizo una denuncia y no fue un abuso. Por eso aclaro esto también, que ahora lo vamos a ver, pero para terminar de contestarte, sí cuenta como prueba, pero tiene que atravesar un proceso vinculado a la justicia, ¿sí? En provincias de una manera, en Cava es de otra, ¿sí? También sépanlo para cuando trabajan en una jurisdicción o en otra, no tienen los mismos pasos. Vamos a juego sexual. ¿Por qué me interesa esto? Porque hay algo que les va a pasar a ustedes que trabajan con infancias y adolescencias, que son distintos tipos de vinculaciones que hacen los chicos entre ellos y las chicas, ¿sí? Que no configura una situación de abuso sexual, pero sí puede configurar lo que nosotros llamamos una conducta sexual problemática, ¿sí? O práctica sexual abusiva. ¿Me siguen? En general ocurre entre adolescentes o entre adolescentes y niños o entre niños. Vamos a ir a la primera diferencia. ¿Qué son los juegos sexuales? Todos se quedan callados. Bueno, hay búsqueda de descubrir y experienciar sensaciones placenteras corporales. Los juegos sexuales sirven para eso. Pensemos en las conductas sexuales, que uno busca el placer, que tienen que ver con el encuentro con el otro, y los chicos, según la etapa del desarrollo psicosexual y evolutivo, van a jugar, esto ya lo saben porque cursaron materias donde aprendieron esto, que juegan de diferente manera, ¿no es cierto? Les gusta estar juntos, se juegan a la mamá y al papá o a otro tipo de cuestión, a la casita o a lo que sea. Pero fíjense que son sensaciones placenteras. Hay acuerdos implícitos y explícitos entre los niños que participan porque es una condición para una actividad lúdica compartida. Yo comparto, el niño comparte con el otro niño o entre ellos los juegos que hacen. A veces dicen, yo tengo pito, vos qué tenés, mostrame, a ver cómo es esto. Se tocan los genitales, la cola, tienen conductas de exhibición, porque sabemos que, por ejemplo, el pudor es un dique anímico que ocurre más adelante de la etapa preescolar. Entonces es esperable que un pibe de 3 años se saque quizá o 2 el pañal y juegue a mostrar sus genitales. Todo eso debe pasar, porque es una etapa de investigación sexual. Y si vos ves escenas donde los chicos juegan a eso, también hay que interpretar que si esto es placentero y están jugando con su cuerpo, es esperable, según la etapa, que esto ocurra. No es una situación de abuso, es una situación de investigación sexual que puede confluir en una actividad lúdica, que creo que todos alguna vez hemos visto. Eso no significa que no estemos atentos, esto puede pasar. En general, cuando pasan estas cosas, que pasan mucho en lo que es sala de 2, 3, 4, 5 años, a veces se extiende un poco más, se esconden de los adultos, porque el adulto sanciona esa conducta, ¿no es cierto? Porque el adulto muchas veces no lo ve como algo que debe ocurrir, o también, ¿qué le decimos? Por ejemplo, un niño que se masturba compulsivamente, que puede pasar. La actividad autoerótica, sabemos todos y todas lo que es la actividad autoerótica, ¿no? Sí. Muy bien. Que se toque sus genitales es esperable que ocurra cuando son chicos. También es esperable que sea una conducta que puede durar toda la vida y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros adultos hacemos eso, lo hacemos en un lugar de intimidad. No estás adelante de todos tocándote. ¿Por qué te van a decir, no, acá no, que esto acá no se hace? Que es lo que le decimos a los chicos también. Ahora, un niño o niña que compulsivamente se masturba, tenemos que sospechar que algo no está bien. Que deja de jugar, que deja de compartir escena lúdica, que prefiere quedarse haciendo eso y no ir a pintar, no ir a la clase de educación física, no hacer la mancha venenosa de mi época, ¿no? Entonces, toda conducta compulsiva nos debe preocupar. Compulsiva es que no puede parar. Que vos le decís, bueno, dale, basta, cortala. Esto acá no lo podés hacer. Hacelo en el baño. Obviamente después nos quedamos atentos y podemos preguntar
al referente que tiene la escuela, quizás a la mamá, si tenemos vínculo, porque toda conducta compulsiva nos tiene que preocupar. Un pibe que deja de jugar, de dibujar, de hacer cosas esperables para la edad, para hacer actividad autoerótica, algo le está pasando. Es una conducta hipersexualizada, se denomina, ¿sí? No es esperable que pase. ¿Se refería a cualquier actividad compulsiva de cualquier cosa o autoerótica exclusivamente? A ver, está bien tu pregunta. A mí cualquier actividad compulsiva me preocupa, te diría. Alguien que no puede parar de hacer algo, algo le está pasando. Tendríamos que ir al fino y no estoy en condiciones de generalizarlo. Lo sexual seguro, porque no es esperable que un niño en la etapa escolar tenga conductas hipersexuales. No es esperable que eso pase, ¿sí? Pero le puede pasar, y nos pasa un montón, en el cuerpo técnico, niños que, por ejemplo, son constipados y tienen mucha dificultad para ir al baño y muchas veces se quejan de dolor y muchas veces eso se interpreta como una situación de abuso de parte del progenitor. Esto pasa un montón también. Entonces ahí tenés que apelar a la pericia médica para evaluar qué pasa. Cualquier conducta compulsiva no, pero es preocupante que un niño no pueda suspender una actividad, ¿sí? Igual hoy en día estamos viendo también que hay características, no podemos generalizar, pero las infancias también han modificado su modo de habitar el mundo, ¿sí? Hoy en día hay una prevalencia del diagnóstico por sobre lo que le pasa a ese niño puntualmente. Y también les cuento que muchas veces los abusos no detectados, no trabajados, donde preferimos ver otra cosa, se diagnostica, se le pone una etiqueta y ese niño persiste en los síntomas, porque chicos, chicas, los abusos sexuales siempre tienen indicadores físicos, emocionales, conductuales y cognitivos. Por eso digo, no es que ustedes tengan que saber todo eso, ojo, pero sí estar atentos. No es que van a saber interpretar y hacer un desarrollo, pero sí estar atentos. Sí. O algo que puede quedar en la conducta de la persona que fue abusada, Sí. Podría llegar a ser también quizás un retroceso atractivo, alguna rutina que retrae lo emocional a otra etapa. Está muy bien lo que decís. Eso se llama regresión, es un indicador de abuso. Nunca los indicadores son aislados, ¿sí? Siempre hay que hacer, nosotros los especialistas hacemos una evaluación integral, pero eso que decís que es un mecanismo de defensa, la regresión, es muy habitual verlo en niños y niñas abusados, porque es como que se retraen a la etapa o al momento donde empezó el abuso o algo del abuso, digamos, se vincula, se asocia y hay ahí como una fijación. Esto... espera que le doy... Esperá, que lo dijo también y no me acuerdo. Sí, el niño abusado puede tener una especie de retraso madurativo, volver a una etapa anterior, porque, digamos, tiene que ver con el abuso. Y yo le decía que sí, que se llama regresión, y solemos verlo. Niños que, por ejemplo, venían en una línea de desarrollo esperable, normal y habitual, ocurre una situación de abuso y se produce una regresión a etapas anteriores. Uno lo ve en el juego, lo ve en el control de esfínteres, lo ve en el modo de relacionarse, lo ve en su conducta social, lo ve en su relación en la escuela con sus compañeros y con el adulto. Hay algo que siempre es llave, chicos, son conductas disruptivas, empiezan de un momento a otro y no hay una causa que la justifique. Ejemplo, separación de los padres, mudanza, muerte de algún familiar. Uno no encuentra nada y dice, ¿qué pasó con este chico, con esta chica que cambió tanto de golpe? ¿Sí? Sí. Perdón, no. Y algo que quiero decir, como es una escena lúdica, hay juego simbólico. O sea, juegan a representar algo. Jugamos a los novios, jugamos a... yo jugaba, bueno, hace 1000 años, ¿no? Pero era un juego ser eso, jugamos a la mamá y al papá, pero hay una connotación de representación simbólica. En cambio, en la práctica sexual abusiva no lo hay. Así que ojo con esto, los niños juegan y entre esos juegos puede haber juegos sexuales. ¿Me siguen? No es que todo el tiempo juegan a lo sexual. Es distinto. Se da entre niños de edades similares, tal cual. Hay complicidad entre los participantes y es un secreto, porque el adulto en general sanciona ese tipo de juegos, ¿sí? Hay experiencias, por ejemplo, en Panamá y en Colombia,
que trabajaron muy interesantes en hogares de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso. Y lo que suele pasar es que frente a conductas de adolescentes con niños de práctica sexual abusiva, intervienen con protocolos puntuales. Nosotros todavía no estamos en esa línea, pero va a haber que empezar a pensar. Y esto importantísimo, no hay angustia. Vos lo ves al pibe que la pasa bien. No, o sea, juega y el modo de interacción vinculado a algún tipo de juego sexual lo vive como un juego más, como si jugara a la mancha. ¿Se entiende? Y no se angustia que en una situación de abuso o de práctica sexual abusiva, vos no vas a ver a un pibe que la pasa bien, vas a ver a un pibe que está mal, generalmente retraído, calladito, sumiso, porque aparte, como decimos nosotros, los ofensores tienen como un radar, ¿viste? Los pibes vulnerables, con mal vínculo con sus papás, que sufren violencia, abandono, negligencia, allá van. No cualquier niño es víctima de abuso. Hay factores que promueven vulnerabilidad, sí. Una pregunta, ¿qué pasa cuando es el niño con el adulto? Por ejemplo, la otra vez nos contaban en una clase un compañero que tuvo una experiencia en una colonia donde una nena de 8 años de pronto dice, profe, te quiero dar un beso en la boca. ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Cómo entra eso? ¿O cómo podemos verlo? Entiendo que es una alarma. Es una alarma. ¿Es un juego sexual? ¿Es una práctica sexual? Es una conducta sexual no esperable en una niña de 8 años y se llama conducta hipersexualizada, porque es una niña hiperestimulada que se acerca al adulto porque debe tener algún tipo de experiencia previa, lamentablemente, y le dice, te quiero dar un beso en la boca. No olvidemos ahí que también tenemos que tantear, hay adultos que promueven mucho el pico con los pibes, ¿viste? Dame un piquito, dame un piquito. No, o sea, vos al pibe le tenés que decir, que ahora lo vamos a ver, no tenés obligación de darle un piquito. Y no está bueno eso, ¿sí? Porque hay una invasión del cuerpo del niño. Entonces, también, no olvidemos que esto tiene que ver con la educación, digamos, de hace muchos años, que tiene que ver con un enfoque donde saluda a tu tío, saluda a tu tía, dale un besito. Y el pibe, o sea, yo me acuerdo que me lo hacían a mí, ¿entendés? Y si vos enfrente tenés un ofensor, claro que se va a aprovechar de eso. Claro que se va a aprovechar. Entonces, ojo con eso, porque antes era muy habitual que, por ejemplo, ay, ¿qué te molesta? Si te hice así en la colita. Esto era muy habitual. Ustedes son muy jóvenes, pero nosotros el otro día recordamos conductas que nos pasaban cuando éramos. Yo iba a una escuela que el cura, cuando corríamos en educación física, nos tocaba así. Entonces, ojo con esto, que está tan naturalizado, ¿sí? Por supuesto. Yo soy profe inicial. Sí. Y hace poquito hubo un caso así de un juego que... Perdón, Julián, no te escuchamos lo del fondo. Perdón. Ahí mira, Julián, eso. No importa, lo tienes que usar. Déjalo. No. Ok. No te escuchaba. Una conducta... Parado, una situación que pasó en el jardín donde yo laburo, que había una situación de un nene que se empezó a quejar de que un compañero lo tocaba. Ajá. En el baño, lo pellizcaba el pito. Sí, sí. Empezaron a averiguar, hubo las familias, vino que Carlito le hace esto, se empezaron a mirar un poco para atrás, se dieron cuenta que el abuelo del nene jugaba, por esto que decís vos, a juegos que se jugaban antes con naturalidad, que nosotros, quizás la gente más 40 lo hizo, que antes te hacían chiflar. Claro. Era apretarte los bobolinos y te hacía chiflar, y vos no podías. El abuelo jugaba eso con el nieto en un lugar como nada para jugar, que está mal, y el nene lo llevó al jardín y empezó a tocar a los compañeros pensando que era natural lo que el abuelo hacía con él. Exacto. A partir de que parecía que era un juego sexual, que después hubo una gran investigación como una cosa terrible. Digo, qué importante que esto se concientice y se le diga que eso no se hace. Exactamente. Pero esto que vos traes, Julián, es re importante, porque vos fíjate que en otra época era un juego y estaba bien visto. Entonces, este niño lo lleva al jardín, o el profe lo ve, la maestra lo ve y llama la atención, porque tampoco corresponde que pase. No es que antes estaba bien, antes no estaba sancionado como algo que no debía pasar. Pero también tenemos que pensar eso, cuando vemos niños con conductas que no corresponden, esto que decía la compañera, el beso en la boca, igual también vemos mucho chicos, chicas, chiques, me gusta decir a mí hoy en día, las nenas que perrean, ciertas conductas de desinhibición corporal que vos les preguntás y decís,
¿esto dónde lo vi? No, lo vi, miré en internet y vi esto, y vi el baile. Ojo con esto, porque también vivimos un clima de época donde la cuestión corporal hay que prestar atención, porque la cuestión corporal es una construcción con otro, ustedes lo saben mejor que yo, pero también tenemos que saber dónde ese niño se mueve, porque también cada familia y cada grupo social tiene modalidades de construcción vincular y corporal muchas veces particulares. Por ejemplo, algunas comunidades de países limítrofes funcionan mucho con el tema de dónde viven el abuso intrafamiliar como una cuestión de ritual. Y está mal, es un delito, pero vos escuchás cuando preguntás y te dicen, sí, está bien, pero en mi familia esto pasó desde siempre. Entonces, son cosas muy fuertes, por eso digo que tenemos que hacer una lectura de contexto social y cultural también, lo cual no quiere decir que no hagamos la denuncia desde ya, porque es un delito, está mal, ¿sí? Quiero volver a juego sexual. Bueno, lo de juego sexual quedó un poco, compañero. Respecto al juego sexual, ¿hay un determinado margen de edades en que se da el juego sexual y después deja de suceder de forma como que disfrutan ambas partes? Esperable. Está muy bien. En general sucede entre niños de la misma edad, más 1, más 2. Cuando hay más de 4 o 5 años de diferencia, ya podemos hablar de conducta sexual problemática. Que un niño de 13 esté molestando o invadiendo el espacio físico, corporal y sexual de un niño más pequeño es llamativo. Esto se ve un montón. Esto se ve un montón. Sí, se entiende esto de que no hay angustia, eso se entendió, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a promover actividades donde esto puede pasar y no es que todos vamos a jugar a lo que contaba Julián, a tirar el pitulín, que no está bien. No es que vamos a hacer eso, porque uno va a contar ese mediante tan importante, tan importante, que en realidad no es esperable que eso pase y no está bueno que eso lo haga ahí, ¿sí? Porque hay conductas, chiques, que son privadas, pertenecen a la intimidad. A un pibe de 3, 4, 5, como no tiene todavía configurado el dique del pudor, ya lo sabemos, no sabe eso, ¿sí? Bueno, vamos a, así, media hora, bueno, y la conducta sexual problemática, un poco lo que dije antes, son comportamientos esperados. Esto tiene que ver con lo que esperamos que suceda, tiene que ver con el desarrollo evolutivo psicosexual de niños, niñas y adolescentes, que son esperables. Pero hay otras conductas que son las sexuales problemáticas, por ejemplo, la que comenté antes de entre un adolescente y un niño, que haya un intercambio o que esté todo el tiempo encima del cuerpo del niño, lo toque, lo manosee o también intente otro tipo de conductas como un adulto, ¿sí? Que se llaman conductas sexuales problemáticas. ¿Qué quiere decir? Que pueden aparecer en el polo transgresor como en el restrictivo. Hay conductas que en general, las que vemos, corresponden a la transgresión, a lo que no debe ocurrir. Esto de avasallar el cuerpo del niño, de obligarlo a hacer cosas, de decirle que le practique sexo oral, que le haga esto, que le haga lo otro, porque si no le va a pasar algo malo, le va a pasar algo feo. Los ofensores también le dicen a los niños esto, que si no hacen eso, digo, porque acá también es la otra cuestión, le va a pasar algo malo a papá, le va a pasar algo malo a mamá. Y los chicos callan por temor y por muchos otros factores. Cuando digo transgresor, digo que el niño no quiere que le ocurra, pero le ocurre. Y muchas veces también se queda callado porque el mecanismo es el mismo, ¿sí? Y restrictivo, ¿por qué? Porque también hay conductas que tienen que ver con la ausencia total de la sexualidad y la genitalidad. O sea, un adolescente de 13, 14 años que no quiere saber nada con la sexualidad. Cuando digo no quiere saber, directamente es una cosa anómica, que no registra ni nada, también nos tiene que llamar la atención, porque es esperable que haya algún tipo de conocimiento, lo cual no quiere decir que haya ejercicio de la sexualidad genital, porque la sexualidad tiene que ver con la energía libidinal que ponemos en el mundo. Sabemos que la libido es la energía que de alguna manera sostiene nuestro deseo y nos vincula con el mundo. Ahora, la genitalidad no es eso. La genitalidad es la actividad sexual genital que realizamos, ¿sí? Que no hace falta que me ponga a explicar porque creo que ya la conocemos, pero lo que digo es
Lo que es llamativo es que hay adolescentes que niegan eso, que no tienen nada que ver con la sexualidad. Cuando uno les pregunta, lo viven como una especie de ofensa. ¿Me siguen? Por eso hablamos de conducta sexual problemática. Esa también es una conducta sexual problemática, ¿sí? Sí. ¿La sexualidad podría considerarse problemática? No, el ejercicio sexual no. Problemática es en el caso que haya, por ejemplo, práctica abusiva sexual entre un niño y entre un adolescente y un niño, que lo acose, básicamente. En cambio de ser un adulto, es un adolescente. ¿Y por qué, gente, no hablamos de abuso ahí? Porque hablamos de un sujeto que está creciendo. Y nos interesa plantear a los que trabajamos en el fuero penal juvenil que si uno le dice a un adolescente que tuvo una conducta sexual problemática, que es un abusador, lo que promueve ahí es una estigmatización de ese adolescente. Entonces, cuando nosotros crecemos y nos desarrollamos, hay muchas conductas de investigación sexual y de curiosidad que debemos tramitar. Ahora bien, tenemos que hacerlo en un marco socialmente aceptado. Pero puede pasar que haya adolescentes, que me pasa un montón evaluando, ya te dejo la palabra, que salieron con alguien, uno o una quiso tener algún tipo de acercamiento genital y el otro no, y eso se lee como abuso. A veces hay conductas que no tienen que ver puntualmente con el abuso, sí con una conducta sexual problemática. Entonces, lo que ahí hay que trabajar es que ese adolescente no se quede coagulado en esa posición para que pueda más adelante o en ese momento reeducar eso y ejercer una sexualidad más saludable. Porque si no la va a pasar mal porque le van a pasar un montón de cosas que no están buenas. ¿Me siguen en lo que digo? Ahora, quiero volver a lo que planteé al principio de dominio, sumisión y control. Estamos en un contexto social donde se promueven mucho este tipo de conductas. Entonces, ojo, que a veces esto se promueve desde instancias superiores, donde si el otro no quiere hacer algo, yo lo obligo igual y no me interesa, porque es objeto de goce que yo necesito. No importa si él se siente mal o ella, yo lo hago igual. Y estamos en un momento así. Por eso los y las invito a reflexionar sobre este tipo de conductas cuando las vemos y qué promovemos con nuestra intervención docente. Debemos promover, no estigmatizar, pero sí estar atentos y atentas y poder trabajar en red con otros para que acompañen no solo la denuncia, sino qué pasó, porque entre el niño y el adolescente los dos van a tener dificultades y hay que abordar las dos instancias, no una sola, no la víctima sola. Un victimario de 13, como me toca ver a mí, de 12, de 11, también tiene problemas si hace ese tipo de conductas y también hay que ayudarlo. ¿Me siguen? Entonces, ojo con eso, porque yo he escuchado el pibe de 12 años que es un violador. Si le decimos es un pibe de 12 que tuvo una conducta sexual problemática y que hay que incluirlo en un dispositivo terapéutico de manera inmediata para que pueda trabajar eso. Lamentablemente, en nuestro país hay poco trabajo desarrollado en eso. Bueno, sí. Y algunos mitos rápido, los abusadores son desconocidos, nada que ver. Sí. Ah, espera, perdón, que tenía ya un compañero. Perdón. Sí. Más alto. Antes habías hablado de los adolescentes, hay mucho este fenómeno de ver baile de TikTok, el perreo, todo esto. ¿Dónde está el corte entre conducta sexual problemática y bailar y expresarlo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo me puedo bailar y expresar sin ningún problema. El tema es cuando obligo al otro a hacer algo que no quiere. Que baile y que perree porque yo quiero que lo haga, por ejemplo, y no lo quiere hacer. Ahí estamos avasallando al otro. Pero no es que si la nena perrea está mal, de ninguna manera. El tema es la coerción sobre el otro, obligarlo u obligarla a hacer algo, que en general lo enmarco en el plano sexual genital, ¿sí? Porque aparte les aseguro que se ve mucho ese tipo de conducta entre adolescentes, mucho. Entonces eso debe preocuparnos, eso debe preocuparnos. Que
podemos pensar en lo que dice Facu, primero es la decisión, la elección de lo que cada uno quiere hacer con su cuerpo en la medida que no involucre a nadie más. Si quiere filmar un video haciendo lo que quiere, está haciendo el video haciendo lo que quiere. El tema es si alguien obliga a otro a hacer algo que no quiera. Ese me parece que es como el punto. Sí, pero hay algo de lo que cada uno hace porque tiene ganas de hacer, lo que decías antes, en un marco determinado, en un contexto determinado, en una conducta socialmente o no aceptada, que va por un lado. Cuando hay alguien que obliga a otro, ahí entramos en un lugar. Claro, pero como Facu trae lo de yo puedo bailar y expresarme y está muy bien, lo que estamos viendo, que esto también se los tengo que contar, es que los niños y niñas muchas veces tienen conductas que no corresponden a la etapa evolutiva en relación a los modos de expresión. Que esto está contaminado, si se quiere, por todo el entorno. No es que hay un adulto culpable, ¿entendés? O sea, yo le pregunto a los chicos que me hablan de que lo que les pasó, que fue un abuso, y me dice que él vio todo en internet, por ejemplo, y que por eso lo hizo, se lo hizo al compañero porque él lo vio en internet y él quería ver qué pasaba, por ejemplo. Entonces, a eso voy, donde hay una coerción. Cuando nosotros hablamos de conductas sexuales problemáticas, hablamos de todo ese polo, un polo donde en general tiene que estar el elemento de la coerción hacia el otro. Y el otro no pudiendo negarse, porque si se niega, tiene una situación de impacto mayor. ¿Se entiende? Quizás por otro lado, el que hace su video no necesariamente está induciendo a que otro lo obligue a hacer algo que no quiere hacer, como esta cosa de, bueno, estaba vestida así, ¿qué querés que haga? Claro, lo que pasa es que el pibe o la nena muchas veces lo que pasa es que no sabe que eso que en general es el adulto, ustedes lo saben muy bien, que le hace hacer un material para meter en la deep web, ¿entendés? En la web profunda, donde todo lo que es la red de pedofilia que hay, no solo en Argentina, porque ustedes saben que hay un modo de detección que es mundial y que se trabaja, que está interconectado, mis capacitaciones de ciberbullying, y que tienen que ver también con esto, pero lo que hay que pensar es que siempre hay algo que coacciona, que nosotros, bueno, desde el punto de vista judicial se llama así. No es esperable que una nena de 6 años tenga conductas como vení que te hago esto, vení que te hago lo otro. ¿Cuál es el problema ahí? No me quiero extender sobre el punto porque son bordes difíciles, pero esto lo aprendió en algún lugar y con alguien. Y esa es la pauta de que hay algo que no está funcionando. Porque los pibes abusados en general viven el contacto con el otro, el contacto sexual como un modo de recibir amor, lamentablemente. Entonces lo que hacen es, a veces te tocan, digamos, cuando vos ves un pibe que te toca los genitales, te tiene que llamar la atención, no es esperable que esto pase. O un pibe que te dice querés que te baile, que haga cosas que tienen que ver con la seducción, con conductas de seducción, habla de que ahí está pasando otra cosa. Sí, que lo importante también es el vínculo con niños, niñas, adolescentes, para poder identificar una conducta que está siendo distinta, extraña, no es ese vínculo, no cuenta ningún. Y también observar bien, porque te digo que yo como docente de prácticas trabajo mucho lo que es la observación como categoría de análisis y de abordaje para cualquier espacio formativo. ¿Sí? Sí. Sí, que recién hablabas del miedo que por ahí los niños no hablaban, ¿no? Siempre ese temor viene por parte, o sea, de que se lo baja como de la persona que está abusando, sino también, y hablo desde lo personal en esto, que por ahí como pasó con un familiar, uno no lo quiere decir porque sabe que corre el riesgo de esa persona, que vos le tenés un cariño a que le pase algo malo. Entonces también hay que ver, si bien dar la información a los chicos y a las chicas de cómo detectar un abuso, pero tener cuidado con cuántos saben, porque doy un ejemplo, decirles, si la persona que hace esto está mal y va a ir preso y va a ir a la cárcel, y uno empieza a hacerse una película del niño, que no querés que le pase eso a tu primo. Entiendo por la línea que vas.
porque en general es una figura querida para el niño. Pero vos no vas a poner el acento ahí, en la prevención. Vos vas a poner el acento en que su cuerpo no tiene que ser tocado, manoseado. En eso vas a poner el acento. Ahora, te digo algo. Hay que pensar en el niño. Yo entiendo a dónde vas, porque muchas veces, si uno lo ve en las familias, las mismas mamás niegan directamente la situación de abuso para que su pareja, en el caso que sea el ofensor, no vaya preso. Ahí hay que revisar, porque lo que está pasando tampoco está bien, porque ahí el que está pagando los platos rotos es el pibe. Entonces, ojo con eso. Lo que yo te diría es que si trabajamos la prevención, ahora yo acá tengo un listado de un punteo que armé, ahí es donde tenemos que ir, porque ustedes como profesionales de la educación tienen que entrenarse, si se quiere, en detectar, en ver cómo intervenir para promover pibes más saludables, infancias más activas, más sujetos de derecho, que puedan decidir. Basta de darle un besito, agarrarle, no va más eso. Ojo con esto, porque sigue pasando en un montón de lugares, ¿viste? O, discúlpenme, y no quiero dar, porque sé que todos son profes, bueno, dale, movete con... No, estas cosas que me parece que están muy mal para los pibes. Los pibes no necesitan eso, necesitan que los alojemos afectivamente y trabajemos con ellos desde el rol que nos toca. Basta de bardear a los pibes, no digo que lo hagan, ¿no? Pero a mí me enoja mucho eso, ese modelo de abordaje, de bardear para que el pibe... Bueno, no voy a seguir con esto porque me enojo. Y me reinteresa, mirá esto. Todos los abusos se dan en la villa, en los contextos. Mentira, mentira, no es así. En todos los estamentos sociales, estoy harta de esto, que me enoja. ¿Pero por qué se sabe más de los contextos bajos? Porque son los que recurren a instituciones públicas. Y ahí anotan en el libro, sí, la estadística. Vino este, vino este, vino este, vino este. Exacto, pero los contextos medios y acomodados no van al hospital, van a la prepaga. Y la prepaga no dice nada, ¿entendés? Oculta. Y esto, estoy sonando como muy dramática, ya lo sé. Pero nos pasa, a los que trabajamos en esto, cuando te tocan casos de gente poderosa, hay un fenómeno que se llama backlash, que nos persiguen a los profesionales que nos dedicamos a esto. Lo dice el juez para el que le interesa, Carlos Rosansky. Entonces, ojo con esto. Existen todos los estratos sociales. ¿Por qué se sabe más de los bajos? Porque recurren a instituciones públicas. Sí. Yo tenía una pregunta, profe. Dale. Viste, cuando arrancamos hablaste de lo que es secuestro mental, cuando arrancamos hace un ratito. Sí. Y ponerle, ¿cómo? Digo, ¿no? Porque me quedo ahí notando. ¿Cómo podemos llevar eso, o lo que es el abuso, con el deporte, ¿no? ¿Sabés la pregunta? Me encanta la pregunta. Se me ocurre un ejemplo que veo un montón. El tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? Cómo los técnicos o los profes o padres, ¿sí?, ensucian la mente de ese chico diciéndole que él es Messi, por ejemplo. Sí. Y al fin y al cabo tiene 7, 8, 9, ¿no? Y ellos tienen que jugar, en realidad, sí, ¿no? Y no son ¿Se lo toma como un abuso o va por ahí o es otro tema? Ah, ya entendí. Está bien. ¿No? Está bien tu pregunta, está muy bien. Ahí lo que te diría que lo que hay es negligencia de parte del adulto, que es un modo de maltrato infantil. ¿Te acordás que dije al principio? Sí. Negligencia, ¿por qué? Porque no se tiene en cuenta el trato hacia el niño y se lo abusa emocionalmente y físicamente. Ponele, se lo somete a un entrenamiento intensivo. Patea bien, no te sale nada, Gil, y hay algo de ese modo, pero que puede configurar otra figura de violencia que puede ser el maltrato o la negligencia. Igual está bien lo que traes, porque esto es muy habitual en algunos ambientes, que también nos debe preocupar. Yo creo que cada vez más dentro del deporte hay que trabajar modos de abordaje saludables para las infancias y adolescencias, pero también sabemos que el abuso sexual forma parte de los modos de vinculación, lamentablemente, y muchos adultos lo han utilizado de manera permanente y sostenida. Lo sabemos porque vimos a la gimnasta americana que habló de esto, lo vimos todos, y me parece que tenemos que tener una actitud preventiva y visibilizadora de esto, porque somos agentes
educativos y también de la salud, gente. Sí. Sí. Bueno, porque si no me excedo, si no vengo otro día y sigo contando. Síntomas asociados. Esto, ¿se acuerdan que les hablé de indicadores, posibles indicadores? Los psicólogos obviamente hablamos de síntomas, no necesariamente vamos a detectar todo. Y no por uno vas a decir, está abusado, no vas a hacer eso. No, vas a estar atento, vas a prestar atención o atenta y podés informar. Porque a veces hay un relato espontáneo, lo que nosotros llamamos relato espontáneo de parte del niño. Síntomas de ansiedad, creo que conocemos, de todo tipo, es habitual. Síntomas de depresión, esto que les contaba, un pibe que venía, que jugaba, se vinculaba, le iba bien en la escuela, la pasaba bien, tenía vínculos saludables y de golpe se empieza a poner mal, a deprimir, lo vemos triste, aislado, anestesiado emocionalmente. Trastornos del sueño muy habitual. Eso lo podés saber, obviamente, si hablas con los padres. ¿Sí? No duerme nunca, no duerme nada, es muy habitual el trastorno del sueño. Defectos o dificultades de atención y concentración es uno de los modos de alteración cognitiva, porque el niño se llama distorsión cognitiva, está todo el tiempo pensando en eso que le pasa, porque no es normal, no es esperable, hay algo que dice, ¿por qué me pasa esto? Y piensa, toda esa energía que él utiliza en pensar sobre esto, le genera una disminución de la atención voluntaria. Esto es fisiología. Y emerge la involuntaria. Y esto hace que le empiece a ir mal en la escuela. Muchas veces, todos estos trastornos los empezamos a ver en la escuela y después cuando desandamos el camino, descubrimos situaciones de abuso. ¿Sí? Atención y concentración, porque no es lo mismo, concentrarse para hacer una tarea y atender una temática. Vos ves que el pibe está disperso, no te da bola, está en otra, vuela, se levanta para ir al baño. Esto, y ustedes me dirán, bueno, Andrea, pero eso lo hacen un montón. Por supuesto, por eso estoy diciendo, no es que todo esto siempre es abuso. Es como una pista, como un indicio que les estoy dando. Conducta evitativa, ejemplo. Vos le decís, hola, ¿cómo andás? Por ejemplo, el pibe que saca el cuerpo siempre, esta cosa evitativa del contacto con alguien, reiterada, ¿no? Porque esto también tiene que ver mucho con pibes con maltrato físico. Viven el acercamiento del otro como un ataque. Muy bien, que vos ves, y vos te quedás, ¿viste? Como que decís, movés la mano o algo. En general es como muy sutil, pero llama la atención. La conducta evitativa, física, emocional, no sostiene la mirada siempre baja, esta cosa bien de la sumisión, no te olvides, la sumisión exacerbada, que vos decís, pero ¿por qué hace todo? ¿Por qué no hace como el otro que dice, no, profe, esto no quiero? Viste que los pibes hacen eso, no, te dice todo que sí. Bueno, que vos ves, esa excesiva sumisión no es saludable, nunca es saludable la excesiva sumisión para nadie en ninguna edad, sépanlo. Auto y heteroagresividad. Que el pibe se lesione, tenemos ya una situación de marcada gravedad. Y que lastime a otros también. Obviamente puede deberse a muchas causas, pero también pasa en el abuso. Y se ve sobre todo en adolescentes, sépanlo. Los cortes en la piel. ¿Saben por qué los adolescentes se cortan? ¿O suele verse mucho? Porque necesitan la experiencia del dolor físico para paliar el dolor psíquico que les produce el abuso. Por eso suelen cortarse. Porque vos le preguntás, ¿pero por qué te cortas? No sé. Digo, ahí hay una necesidad de sentir más dolor para olvidarte del otro dolor. ¿Se entiende? Dificultades en el control de la impulsividad, un montón. Mucha dificultad. ¿Sí? Esta cosa de desborde siempre. O desborde siempre o marcada retracción. Quietito, sumiso, así, gacho, ¿viste? Como... Alteración de la conducta sexual, ya hablamos, lo que les decía, que vos te toque, te huela, te abra la camisa, llama la atención. Todas me pasaron, aparte quiero que sepan, por eso también desarrollar una mirada, distorsión cognitiva que comentaba antes, el ofensor le hace creer al niño que esa conducta que tiene con él es normal. ¿Y qué le dice? No lo va a entender tu mamá y tu papá, es un secreto entre nosotros, pero es que nos queremos tanto que hacemos estas cosas. Entonces, es un modo de interpretación distorsionado, por eso distorsión cognitiva. Y alteraciones de la conducta alimentaria también se ven mucho.
anorexia marcada o también atracones, ¿no? Como esto de la voracidad que se corresponde con la ansiedad oral. ¿Sí? Sí. Pone algún dibujo. Traje algunos dibujos porque de un niño preescolar, miren cómo marca, no es esperable que un niño en preescolar dibuje los genitales, y acá también como un bebé, como algo raro que no me supo explicar. Y yo le pregunté qué era lo que aparece siempre. Sí. Mirá este. Sombreado, el sombreado es muy típico de los pibes abusados. Igual estoy trayendo ejemplos aislados, no es que con esto decimos ya está. Digo, soy bien clara, pues si no parece poco serio. Pero esto tampoco, este apéndice que sale acá. ¿El sombreado, perdón, qué es? ¿El relleno? No, el sombreado en general tiene que ver con la angustia marcada y la imposibilidad de hablar de eso. Entonces, esto. Todo esto, en general, y otra cosa que me llamó la atención, niña de 4, que tenga un elemento de seducción como el aro, no es esperable, ¿no? El elemento de la seducción. El sombreado acá hay algo raro también, ¿viste? Porque corresponde a los genitales de la niña, y este apéndice que sale acá. Sí. Y definitivamente, primer grado, no es esperable la desnudez, nunca es esperable la desnudez, con los genitales, vos fíjate, de frente y de atrás, ¿no? Con los genitales marcados, fíjate todos los atributos sexuales secundarios. Hay muchas cosas más para analizar, pero tienen que ver con indicadores específicos desde el punto de vista proyectivo que no vienen al caso. Y esta es tremenda, mirá. La nena arriba del señor. Así es, así me pone el tío, el niño de 7. Traje esto para ilustrar, nosotros hacemos una valoración integral, entrevista al adulto protector, entrevista libre al niño, hora de juego, aplicación de técnica proyectiva, es la metodología que aplicamos. Y es caso por caso, no hago siempre lo mismo. Traje esto para que veamos cómo los chicos y las chicas registran estas situaciones. Quiero dejar un tiempo de preguntas, porque si no... ¿Julián? No, quiero más que nada... Sí, se entendió, quedó claro. Más que nada, creo que con tu experiencia y todo lo que nos puedas decir, consejos que nos puedas dar. Ah, bien, ahora me estoy Viene, adelantando. Juli. Ah, perdón. ¿Santiago? Perdón. Seguí. Tipo de juego, no, espera. Tipo de juego para que sepan, ya lo estudiaron algunos. Juego postraumático de repetición compulsiva. Ejemplo, vos ves al pibe que siempre juega con lo mismo. Hago así porque hay un nene que siempre veo que choca. ¿Qué haces? Nada, sí, tiki. Ausencia total de juego nunca es esperable en los niños. No hay como sí. No hago que soy la maestra, ¿entendés? No puedo representar, no hay simbólico ahí. Juego sexualizado es la actividad lúdica en la que el niño reproduce escenas sexuales explícitas que implicaría un conocimiento precoz de la sexualidad adulta. Esto que vos ves, que eso que está haciendo no es esperable que ocurra, ¿sí? Porque el pibe puede ver en la novela o en algún programa uno arriba del otro. Juegan a ser novios, están teniendo un bebé, ¿sí? Juego en relación a la muerte o lo siniestro, tampoco es esperable. Juego que me muero, me ahorco. Juego en relación con la alimentación, tampoco. Los pibes con mucho nivel de maltrato, juegan mucho a las acciones más básicas del humano, ¿sí? Abrigar, comer, ¿sí? Entonces eso uno lo ve, juegan mucho a eso. Juego violento de descargo, descontrol. Entran al consultorio, al despacho, tira. No hay manera que lo pueda frenar. Y juego estereotipado, que es un juego que no es espontáneo. Ustedes saben que el juego es espontáneo. No lo es. Ahora vamos a acciones preventivas, Juli. Promueven la prevención. Mirá, brindar herramientas a los niños de autoprotección para reconocer el abuso sexual y la violencia en las relaciones. Obviamente a partir de una edad, porque esto no lo puedes hacer con los pibes 3. Favorecer la comprensión del abuso como una relación de poder, de sometimiento a través del miedo, la amenaza y la confusión. Perdón, Sí. Pero no lo puedes hacer con un nene de 3, pero a partir de que edad sí.
Y esto ya lo puedes empezar a trabajar a partir de primer grado. Preescolar también. Pero cuando digo esto, trabajamos la ESI en jardín. Trabajamos la ESI en jardín, trabajamos la ESI en primaria. Siempre en la situación de abuso hay miedo, hay amenaza y hay confusión. Siempre. Promover el pedido de ayuda ante situaciones que los puedan dañar. Podés contarme, podés decirlo. Si te pasa algo feo, que te duele, que te molesta, que te pone triste, contame. El desarrollo de la intimidad y el respeto por la intimidad propia y la de otros, ¿sí? Favorecer la construcción y la calidad de los vínculos, los modos de relación, la amorosidad y el placer que se distingue de las formas violentas y abusivas de vinculación. Esto es para la vida, pero cuando vos laburás con adolescentes que estás entrenando en hockey, también le tenés que decir, no le vas a gritar, ¿entendés? Porque no llegó a meter el gol, ¿no? Es en hockey. Entonces, ¿por qué? Porque no es la manera. Entonces, yo no te digo, che, en la cancha, ojo, no, pero tenés que trabajar otros modos de vinculación. Esto pasa mucho también en ese espacio. Entonces, también encontrar otra manera. Promover habilidades para comunicar a personas adultas protectoras en caso de situaciones que causen daño a su integridad, que encuentren a alguien en quien confiar. Y a veces somos nosotros. Poder diferenciar interacciones físicas adecuadas y las que no lo son. Hablamos de esto. ¿Entendés? Si él siempre viene y me toca la cola, no me gusta. Entonces hay que trabajar eso, porque no es el modo de interacción, aunque a él le guste. A mí no. Que también puede ser el docente, ¿entendés? Favorecer el conocimiento de los secretos. Esto es re importante. El otro día evalué a un nene de 5 años en un jardín, que está acusada la maestra, que ¿saben cómo logré que me cuente el relato? Él me decía, ¿por qué no sabes? Entonces, lo que hice fue hablarle igual. Y me habló de todo el secreto, me contó de que empezó hasta que terminó. Un pibe divino, súper pispireto, pero lo que encontré fue funcionar con un poquito en espejo. Obviamente esto tiene que ver con nuestra disciplina, pero les cuento cómo, resonándole la modalidad secreto, porque parece que era una modalidad que había instalado la maestra, que era, todos vamos a guardar los secretos, ¿sí? Ahí empezó. Promover el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ya lo vimos. Promover autonomía para ir al baño, vestirse y bañarse, viste que seguimos a veces, ¿no? Nosotros lo sabemos bien, cuando vamos a la pileta o le decimos, está bien que los ayudemos y las ayudemos, pero también tenemos que promover autonomía. Explicarles que pueden decir no cuando no desean ser tocados, incluso en formas no sexuales, esto que les decía yo, saludalo, dale un besito, no quiero. El reconocimiento y fortalecimiento de vínculos afectivos, siempre eso es el mejor remedio, siempre. Favorecer habilidades de autoprotección y seguridad personal. También puedes hacer el curso de defensa personal, les puedes decir, pero no, porque esto es bien emocional. Los ofensores buscan pibes y adolescentes vulnerables, sepan eso. Tienen un radar, por eso cuanto más fuertes estamos emocionalmente, esto no nos va a pasar, yo digo, nadie puede decir. Lo que tenemos que saber es que tenemos que tener una cajita de herramientas para saber qué tenemos que hacer, o por lo menos leer la situación y pedir ayuda, asesoramiento, compartir con mis colegas, no aislarme con esto y no temer leer estas situaciones y hablar, porque podemos estar salvando un pibe, chicos, chicas, es lo que cada vez nuestras infancias están peor. Esto nos está pasando, ni que hablar del marco del gobierno, no voy a hablar del tema, pero es muy importante. Las infancias son el futuro de lo que vamos a tener y la verdad es que está todo muy mal. No quiero ser mala onda, pero quiero que lo sepan. ¿Algo, Juli, más que quiera? Lo que me parecía que es importante que nos digas es estos cuidados que tenemos que tener, porque me parece que la línea hoy de la docencia es cada vez más finita con este tipo de cosas. Total. Estamos totalmente cada vez más expuestos, desde, te digo ejemplos como muy claros, desde no cuidar un rol y empujarlo desde la cola, desde pedir consentimiento para dar un beso, o es tu cumpleaños, me dejas darte un beso, me dejas saludarte, no sentarse más con nenes a UPA. En jardín, por ejemplo, las maestras tienen que estar sí o sí adentro de la clase. En otros niveles educativos me parece que no pasa. Esto puede estar acompañado con alguien, con el nene dentro del baño. A mí, por ejemplo, una situación personal, solo me salvó que las maestras dijeron, no, eso en la clase de Julián no pasó. Entonces me parece que hay que tener como cada vez
más cuidado en lo que decimos, que lo hacemos. Esto que decimos de sacarse la palabra secreto del vocabulario totalmente, porque atrás hay algo oculto que no se lo puede enterar nadie. Y son como conductas que a veces en el patio se usan mucho y que no estás bien despierto, que te puede pasar. Y hoy, cualquier nene que lleva un relato a casa, eso puede caer en una denuncia y vos por ahí sabés que estás laburando muy bien y solo porque cuidaste mal un rol o porque, no sé, hoy hay jardines que, por ejemplo, no limpian más pañales, te llaman por teléfono y te dicen, mira, tu hijo se hizo caca, ¿lo venís a buscar? O sea, no sé, porque es muy delgada la línea me parece de limpiar o estar en la colonia, o sea, dentro de la práctica específica hay que tener cada vez mucho más cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, porque estamos súper expuestos y en cualquiera que le erraste te pueden denunciar y ya sabemos lo que es tener una denuncia. No, es lo peor, es muy complejo, no me voy a meter en eso, lo que digo es, voy a tomar esto que vos decís. Primero preguntamos si hay un protocolo en donde vamos a laburar. Primero vamos con el bolso, hola, nos presentamos, nos dicen el grupo, todo, y después vamos a preguntar si hay un protocolo. Y si hay un protocolo lo vamos a respetar, porque eso también es un respaldo para nosotros como docentes, ¿sí? Y después, a veces, esto que dice Julián, que por ejemplo, que haya otra persona con el tema de acompañar al baño, que si es varón, en algunos colegios si es varón que vaya al varón, si es mujer que vaya a la mujer, y también si hay otro, ¿entendés?, que pueda dar cuenta de que eso, como contaba él, no pasó. A veces los docentes mismos arman parejas para que esto los pueda resguardar. Obviamente tienen razón, yo estoy segura que muchos de nosotros, si tenemos algún tipo de dificultad, acompañamos el rol en la pileta, poniéndole la bombacha, sacándole, tiene que ver con el ritual que estamos atendiendo al pibe. Ahora, ¿tenemos que tener más cuidado? Sí, tenemos que tener más cuidado, porque hoy en día, lamentablemente, cualquier situación que puede ser a veces un mal manejo de alguna prenda, el cuerpo, lo que sea, puede ser interpretada por los papás del pibe o los responsables del pibe como una conducta de avasallamiento de parte del docente. Porque no olvidemos que hay una idea de visibilizar esta situación, pero no hay una claridad sobre qué situación es una cosa y qué situación es otra. Por eso yo les decía, los juegos sexuales, aunque a los papás les molesten o a los docentes les molesta, existen. Y los pibes necesitan pasar por esa experiencia para conocer su cuerpo y conocer al otro. Ahora, lo que no tenemos que permitir son situaciones donde esto exceda lo que es la construcción lúdica de la escena y donde el pibe esté obligado a hacer algo que no quiere por un adolescente o por un pibe más grande. Porque también es cierto, gente, que los chicos ven un montón de cosas en las redes y muchas veces repiten eso que ven. Entonces, que a veces no entienden ni por qué lo hacen. Vos le decís, ¿pero por qué hiciste? Ah, no sé, quería probar, quería ver, él me dijo, quería ver qué sentía. Los pies más grandes, ¿no?, donde pueden diferenciar las emociones. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud de cautela, ¿sí? Y que hoy en día es cierto que la palabra se privilegia sobre el cuerpo. Es como que te puedo dar un beso, te puedo saludar, puedo jugar con vos. Digo, hay algo que antes quedaba de alguna manera eclipsado por la acción en sí misma. Había una acción, si se quiere, más vinculada a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Eso hoy no pasa. Digo, todos los docentes me dicen esto, yo me controlo un montón, me cuido un montón. Bueno, lamentablemente estamos viviendo una época donde muchas veces se interpretan las conductas de manera errónea. Lo que pasa es que ahí, hasta que esto se le dé un cauce, que todavía no lo tiene, vamos a estar, creo yo, con esta situación de cuidado. Si sabemos cuidarnos y también hacemos nuestro trabajo como corresponde, esperemos que nada de esto pase. Ahora, yo me enteré de un montón de casos, algunos tuvieron asidero y otros no. Lo que pasa es que también tiene que haber una denuncia para que esto avance, no se olviden. Y lo más importante, los pibes son los que con sus emociones rotas y con lo que nosotros llamamos en psicología el impacto traumático nos muestran el padecimiento al que son sometidos. Estoy hablando de procesos de abuso de años, chicos. No estoy hablando de años, de personas que recién cuando son adultos cuentan lo que les pasó. Bueno, lo han visto en la tele, el abuelo, no, pero yo te hablo de años de en una familia el abuso intrafamiliar hasta que la chica se fue de la casa, ¿entendés? O sea,
cosas que uno dice hay mucho para laburar. Y ustedes que tienen un laburo muy vinculado a lo corporal, por eso me parece que deben saber de esto, ¿sí? Una pregunta. Desde la psicología, la persona que abusa, ¿es una tendencia sexual con la que nace o hay algo en la sociedad que de alguna manera forma al abusador? Entiendo. Viste que yo dije antes, no hay un perfil único de abusador. Hay algunas características que en las muestras que tomamos se reiteran, ¿sí? Ahora, la estructura, uno puede hablar, algunos hablan desde el psicoanálisis de lo que son las perversiones, ¿sí? Lo que hay que saber es que la persona que abusa es consciente de eso que hace, no es una enfermedad, es una condición de avasallamiento al otro, de dominio y de sometimiento al otro. Y es responsable de sus actos. No es una enfermedad que dice, no me di cuenta, tengo problemas, no. Ahora, ¿por qué el punto de llegada es una configuración de una persona que abusa? Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan el pediatra del Garrahan? Que salió el caso hace el año pasado, creo que fue. Fíjense que era, uno podría decir, un perfil profesional, heterosexual. Bueno, Corsi fue profesor mío de la facultad, con eso te digo todo. Perdón, no conozco el caso. Ahora te lo cuento. Quiero cerrarle al compañero la idea. Lo que digo es, no hay un perfil único, hay algunas características que uno puede encontrar en el tipo de ofensor, pero lo que más me interesa dejar como mensaje es que no es una enfermedad, no es una desviación, como decían los conductistas, sino que es una condición donde el sujeto es responsable por aquello que hace, que lo que busca es su propia gratificación sometiendo al otro, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, que por su condición de indefensión y vulnerabilidad, porque están creciendo, no tienen manera de negarse a eso. Es gravísimo, es gravísimo. Los efectos que yo veo en el psiquismo de los niños, niñas y adolescentes que atiendo es tremendo, es tremendo. Eso sí. Y eso hablo mucho cuando me toca declarar en los juicios y realmente me alegra que esas personas, bueno, les caiga el peso de la ley. Porque la realidad es que arruinan las vidas de nuestros pibes. Pero son responsables. No olvidemos nunca eso, no lo olvidemos nunca. Te digo más, las personas con afecciones psiquiátricas, el porcentaje de posibilidad de abuso sexual es bajísimo. Porque el otro día hablaban de eso por el tema de la ley de salud mental. El caso a quien te comento, Jorge Corsi fue un psicólogo, es un psicólogo que daba un seminario de violencia. Yo estoy muy vieja, viste, cursé en el año 24, no, en el 90. Sí. Jorge Corsi daba un seminario de violencia y es un pedófilo que lo descubrieron después de muchos años y está preso. Ahora creo que tiene derecho a salida y es remisero, mirá lo que te digo. Pero es como si te dijera, viste, el titular de la materia de violencia, viste, vos decís... Como locura. Totalmente. Tiene libros, padre Graci. Igual siguen más lejos en la UBA, hay un montón de profesores que tienen denuncias penales, están a punto de ser juzgados y siguen dando clases. Te creo. Pura experiencia. Ahí tenemos... Tenía 5 denuncias hechas, de lo cual habían algunas personas en la UBA y nosotros lo teníamos como profesor. Mirá, te digo, ahí es el capítulo de por qué nuestra justicia es una justicia selectiva. Porque la justicia que tenemos no es una justicia equitativa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Acá pagan, digamos, lo que, viste la típica frase, lo que roban las gallinas, y el abusador que abusó a 10 pibes todavía sigue dando vuelta. Porque aparte, viste que es el abuso, tiene distintas modalidades y distintas penas. Y eso también hay que probarlo. Al ser un delito, digamos, donde se da en una situación de intimidad, pensá que la prueba fehaciente es el relato del niño, ¿sí? Y tiene que poder relatar, porque a veces los pibes están tan afectados que no te pueden contar la historia. Entonces vos tenés que evaluar a partir de otros indicadores, ¿sí? Bueno, me dicen acá que me tengo que ir. Gracias.